Hola, en este comentario de, de hoy voy a referirme a lo del 20 de julio, a un acontecimiento que ya estaba cantado, como era el nombramiento de Arturo Char, nuevo presidente del Senado de la República. Pues bien, sobre Arturo Char, la prensa hizo despliegue, eh, los centros de opinión se manifestaron con anterioridad y estaba cantada el nombramiento de Arturo Chara a la presidencia del Senado de la República. Pero bien, de él se dijo N cosas. Se dijo que era el campeón del ausentismo, 149 excusas médicas en el periodo 2014-2018. Se dijo que es un parlamentario que está en curso en varias investigaciones por corrupción electoral, por compra de votos. Está también investigado por fuga de presos, porque como lo señaló la misma Aida Merlano, fue uno de los que colaboró para la fuga de esta senadora. En fin, se puede decir muchas cosas más de Arturo Char, que pertenece a un clan familiar que es un fuerte poder económico en la costa atlántica. Se puede decir que entre el 2014 y 2018 pues que no presentó ni un solo proyecto legislativo. En fin, esa fue, esa fue digamos la parte más trascendental. Ese fue el tema de la prensa y ese fue el tema de opinión en quienes se dedican a hacer los respectivos análisis. Pero una cosa es eso, que de entrada pues es un acto de desprestigio para el mismo Senado. Eso es una cosa que está invisibilizando lo que es, a mi modo de ver, lo más grave y es lo que no se denuncia. Y es como el nombramiento de Arturo Char mediante un acuerdo político del Partido Conservador, con mucha fuerza por parte del Centro Democrático, por parte de Cambio Radical, partido de la U. Ese nombramiento es un paso más en esa lógica de poder que manejan las élites en Colombia, como es la compra de las instituciones de gobierno. Muy bien, de la Casa Char, ellos tienen, según las investigaciones y lo que uno encuentra en las redes sociales y lo que encuentra en los centros de estudio, es que ellos financiaron la campaña de 10 senadores de la República. Es decir, ya tienen cooptados 10 senadores que van a votar por los intereses de esa familia. Bueno, aparte de eso, ¿qué más encontramos? Que otra parte del Senado es financiada por otro de los fuertes de este país, que es Luis Carlos Sarmiento Angulo. Entonces, entonces es tal la penetración del poder económico que se dan el lujo de que están comprando las instituciones de gobierno. Eso es lo que hace que se vea o que se hable de actualmente de lo que se titula como la crisis de la democracia. Pues bien, uno mira, por ejemplo, el caso de Sarmiento Angulo. Él es el dueño de la parte centro-oriente del país, es el dueño de la vía Bogotá-Villavicencio, es el dueño de todas las obras públicas de esa región. Los Char pues ahora son los nuevos jugadores en este escenario, en esta cancha de repartición de las instituciones de gobierno. Bueno, eso, ese es un proceso que se viene dando, que que nos ha llevado a esta situación. Por ejemplo, el actual gobierno, ellos tienen un fiscal que es de bolsillo, que es el amigo personal de Iván Duque, es Francisco Barbosa y es el fiscal. El Contralor de la República
este señor Córdoba es también de la órbita del Centro Democrático. Bueno, y cuando uno encuentra, digamos, determinadas conversaciones, es cuando uno puede concluir de que estamos asistiendo es a la captura total de las instituciones de gobierno, y eso pone en franca crisis la esencia de la democracia. Vea, uno de los recientes casos de corrupción que fueron denunciados muy recientemente fue el de Eduardo Pulgar, el senador ese barranquillero, a quien Daniel Coronel le sacó a la luz pública unas grabaciones donde él conversa con un juez, donde le dice una frase que para mí es una frase que sintetiza el pensamiento de las élites colombianas. Le dice, abre comillas, al juez, le dice: esto es un negocio y hay 200 barras, o sea, 200 millones de pesos, para que lo favoreciera en unos procesos para ellos poderse quedar con el control de la Universidad Metropolitana del Atlántico, allá en Barranquilla. Bueno, después aparecen otras grabaciones donde el mismo Eduardo Pulgar dice que Alejandro Char, el que tienen como ese es el gallo tapado o la carta en el as de la manga para la futura presidencia de Colombia. Entonces él comenta que Alejandro Char le había ofrecido 5.000 millones de pesos para que se le torciera al nombramiento del procurador y apoyara el nombramiento de una funcionaria que tenía como candidata para la procuraduría, que es de la casa, que es del seno de la casa Char. Esta situación es supremamente grave. Entonces, reducir el análisis a que Arturo Char es es un vago, que Arturo Char es el campeón de la inasistencia, decir que Arturo Char, pues, que nunca presentó ningún proyecto, sí, eso es una falta grave, eso es una actitud de indecencia, eso le quita autoridad, le quita ese manto de decencia que deben tener de los gobernantes. Pero vuelvo y repito, más que eso, que es muy delicado, es mucho más grave, es cómo están comprando con la chequera, cómo están comprando las instituciones de gobierno. Ahora bien, ¿dónde está la gravedad de eso? Pues simple y llanamente en que en la medida en que unos ricos, unos multimillonarios van comprando las instituciones de gobierno, pues afecta directamente a la democracia. Entonces entramos en un dilema, mejor dicho, se puede plantear una pregunta: ¿tenemos democracia o una apariencia de democracia? Y lo planteo por la siguiente razón. La esencia de la democracia dice que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Primer principio de la democracia. Y hay una frase de Abraham Lincoln que también sintetiza muy bien lo que es una democracia, cuando dijo que la democracia era el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pues bien, en la medida en que el gran capital, llámese industrial, llámese financiero, llámese comercial, van cooptando, van comprando las instituciones de gobierno, pues cada vez hay más desplazamiento social. Cada vez las personas que hacemos parte de este Estado, pues tienen menos oportunidades de acceder. Y un principio de la democracia es que, como todos somos iguales ante la ley, pues también todos debemos tener las mismas posibilidades, las mismas igualdades de acceso a la cultura, al ejercicio de la política, de la educación, de la vida, ¿cierto? Entonces, esa es la gravedad de lo que está
pasando en este momento en nuestro país. Es cómo están comprando las instituciones de gobierno. Entonces, eso es lo que explica por qué razón, por ejemplo, en Barranquilla sí que Barranquilla avanzó, sí que Barranquilla qué maravilla de obras tiene, correcto. Pero si se va a mirar, si se va a investigar, lo que hay es un roscograma, hay una alianza político-privada donde digamos, unos inversionistas, tal y como lo decía Eduardo Pulgar, que esto es un negocio, financian campañas políticas para irse apropiando de las obras de todos los proyectos, y ahí es donde se da la corrupción que tiene ahogada a esta nación. Por eso a mí me causó mucha curiosidad el pasado 20 de julio ver cómo afloraron cantidad de mensajes patrióticos. Entonces llegaron cualquier cantidad de canciones, eso, llegaron cumbias, llegaron joropos, bambucos, con un patriotismo que solamente se reduce a lo que es una simbología. El canto al himno, el amor a la bandera, gente que se arropa en la bandera, pero por favor, es que la nación como tal, el Estado como tal, es una cosa mucho más amplia. O sea, no podemos ser simplemente ciudadanos, no podemos ser simplemente colombianos que nos vamos a identificar meramente con el color de la bandera, con la música y la letra del himno nacional. No, es que tenemos un territorio que nos pertenece. Tenemos unas instituciones que nos pertenecen a todos los ciudadanos, y ese es el ejercicio de la democracia. De todas maneras, pienso que cobra vigencia otra frase de Abraham Lincoln cuando en una reflexión que hacía sobre los gobiernos, sobre las democracias, sobre todo sobre la manipulación que se le hace a la ciudadanía. Decía Abraham Lincoln, dijo: se podrá engañar a algunos todo el tiempo, se podrán engañar a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Pienso que es de una gran lucidez esa lectura que hacía Abraham Lincoln, porque es lo que está pasando también en nuestro país. Y me refiero a esa ebullición que hay de ciudadanos que se están manifestando. Uno encuentra en las redes sociales, uno encuentra en YouTube, uno encuentra en muchos escenarios, encuentra páginas de ciudadanos que se están manifestando. Pero de todas maneras debemos de estar pendientes, debemos de estar alertas de lo que viene sucediendo en el país, porque es supremamente grave la manera como están. Cada vez invierten más dinero en la compra de las instituciones de gobierno. Aquí se compra la Fiscalía, se compra la Contraloría, se compra la Registraduría, y la llegada de Arturo Char tiene como misión, así de sencillo, tienen el nombramiento del nuevo procurador. Entonces, vamos a tener un gobierno que va a tener el fiscal de bolsillo, el contralor de bolsillo, la registraduría de bolsillo, y el procurador y una procuraduría que seguramente va a ser también de bolsillo. Amén de las dos vacantes que va a llenar este gobierno también en la Corte Constitucional, la del magistrado Bernal, que renunció la semana pasada, y la otra vacante del doctor Guerrero, que estaba también pendiente para llenar. Es decir, la banda que está gobernando ha llegado a un punto tan alto que no van a tener quien los vigile. Y eso es grave para la democracia, porque
lo que nos da estabilidad, lo que nos da garantía a eso que se llama democracia, pues es el ejercicio de lo que se llama pesos y contrapesos. Pero un gobierno que no tiene quien lo vigile, que no tiene quien lo controle, un Congreso que no está actuando, porque esa es la realidad. Un fiscal que es totalmente de bolsillo, pues en ese modelo que ellos dicen que es democracia, en ese modelo estamos perdiendo es todos los ciudadanos, porque o sea, estamos, y pienso que si lo profundizamos podemos concluir de que estamos llegando a lo que pasaba siglos atrás, en el antiguo régimen. Entonces, eh, estas élites están pensando que es que nosotros los ciudadanos no somos ciudadanos con derechos, sino que somos súbditos. Y entonces solamente servimos para votar y para pagar impuestos. Pero así no es. Eso no es democracia. Entonces, nos estamos viviendo en una... Recuerdo que una vez se hablaba de la democracia restringida. No, es que ni siquiera es restringida. Aquí lo que tenemos es una caricatura de lo que podría ser una democracia. Pero la exclusión que hay de la sociedad entera y en todos sus órdenes, es una cosa supremamente aterradora. Eso nos debe convocar a reflexionar, a pensar qué país queremos, qué sociedad es la que estamos nosotros aquí instaurando o estamos permitiendo que nos instauren. Es la sociedad del gobierno de unos poquitos que gobiernan por sí y para sí, y lo demás no importa. A mí sí me parece supremamente grave. Es esa manera tan cínica, esa manera tan de frente como desafían a esta sociedad. Es que lo de Arturo Char es una provocación, eso es un desafío para esta sociedad. Este fiscal que da es una vergüenza con sus actuaciones, eso es una provocación también para la sociedad colombiana. Yo creo que esta es una opinión que solamente pretende es también convocar a eso, convocar a la reflexión, a pensar.